Hermanos, quiero que abran sus Biblias. Vamos a abrir la Biblia en Efesios capítulo 2. Hoy es un día que la tradición celebra la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, cuando tendieron palmas y ramas en la vía por donde iba a pasar Jesús, porque ellos esperaban a un rey de los judíos que los iba a salvar de la opresión de los romanos. Hoy vamos a celebrar a Jesús. Todos los días celebramos a Jesús, pero quiero hablar de su gran amor. Dios, con su gran amor, nos ofrece una nueva vida a través de Cristo. Repito, Dios, por su gran amor, nos ofrece una nueva vida a través de Cristo. Y eso se inició un día como hoy, y en toda la semana se pudo vivir eventos en la vida de Jesús hasta el día de su muerte, hasta el día de su resurrección, para que nosotros tengamos una nueva vida a través de Él. Señor, te doy las gracias, mi Dios, en este momento. Gracias, Padre eterno, por la reunión de hoy, cuando vamos a ser edificados, cuando vamos a conocer más de Jesús, cuando vamos a, oh Dios, cada día mejorar nuestra relación con Dios. En este momento te pido por todos los presentes, que todos los presentes seamos edificados y que tú nos guíes con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a leer estos 10 versículos. Efesios capítulo 2, del 1 al 10. Lo voy a leer en la versión Reina Valera, pero lo voy a predicar en la versión, en la Biblia actualizada. Dice el 2, verso 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué bello texto. Esto es un párrafo, esto es una carta, esto es argumentación, es un escrito dirigido a la iglesia en Éfeso. Entonces, de estos versos vamos a compartir hoy y vamos a dividirlos en 4 partes en esta mañana. Se lo voy a explicar en 4 partes, o sea, 4 puntos, pero para nosotros entender este pasaje debemos conocer un poco
cómo era la iglesia de Éfeso antes de su fundación. Una pregunta importante que debemos hacernos, según este texto: ¿cómo era la gente antes de llegar a ser cristianos? ¿Y a quiénes se refiere esta descripción en los primeros versículos? ¿A quién se refiere? Los primeros 3 versículos habla de un tipo de persona. ¿A quién se refiere ese tipo de persona? Si nos ponemos a analizar el pasaje, vamos a ver 2 cambios de idea. Leemos en el verso 1 y dice: y Él nos dio vida a vosotros. Y saltamos al versículo 3 y dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Okay. Aquí hay un cambio de idea. ¿A quién se dirige esta carta? ¿A quién se dirige este pasaje? Primero dice el texto: a vosotros. Luego en el verso 3 dice: a nosotros. ¿A quién se refiere el texto cuando leemos el texto que dice a ustedes o a nosotros? Cuando Pablo dice a nosotros, Pablo era judío. Cuando dice a nosotros, se refiere a los judíos. Y cuando dice a ustedes, se refiere a los no judíos. O sea, él escribe en estos 10 versículos a todos los grupos de personas que existían. Él dice a nosotros, o sea, los judíos, y luego menciona a ustedes, a los no judíos, a los gentiles. Entonces, primero debemos entender estos 10 versículos. Él está hablando de una iglesia en Éfeso que estaba compuesta por gente que era judía y por gente que era extranjera, por gente que era gentil. Se refiere a los 2 grupos de personas. Por lo tanto, aquí caemos nosotros. Si aquí hay un judío, bueno, se refiere a un judío que esté aquí presente. Y si aquí no hay judíos y todos somos extranjeros que no somos judíos, se refiere también el texto a nosotros hoy en día. Ahora, cuando leemos este pasaje en el versículo 1, 2 y en el versículo 3, empieza el versículo diciendo: ¿cómo estaban ellos antes? ¿Cómo estábamos nosotros antes de recibir a Cristo? ¿Cómo era usted antes de recibir a Cristo? Para nosotros entender, porque el pasaje muestra un contraste en lo que éramos antes y en lo que somos después. El pasaje muestra un AC, un antes de Cristo, y un DC, un después de Cristo. Si cuando leemos este pasaje, nosotros entramos en esa área. Miren lo grande que es Dios. Que Dios, el único, Rey de reyes, Señor de señores, todopoderoso, que divide la historia en 2, no fueron todos esos hombres de renombre que han existido. El único hombre que estuvo sobre la tierra, que dividió la historia en 2, en antes de Cristo y después de Cristo, fue nuestro Señor Jesucristo, el Rey de reyes y Señor de señores. Y esto es reconocido tanto por los cristianos y por todos los religiosos del mundo, y aún los inconversos, y aún los filósofos, y aún los ateos no pueden escapar cuando estudian un libro secular, que el libro secular hace referencia a antes de Cristo y después de Cristo. Es la misma persona que dice que es ateo, que no cree en Cristo, acepta aún, cuando lee sus libros que estudian a nivel secular, que toda la historia fue dividida en 2. Entonces, estos 10 versículos hablan de nuestra vida antes de Cristo y después de Cristo. Vamos a ver la iglesia de Éfeso, cómo era antes de Cristo. Esto es lo que los estudiantes conocen como contexto histórico. ¿Cómo eran ellos? Vámonos entonces a la iglesia en Éfeso en su fundación. En Hechos 19:19 dice: asimismo muchos
de los que habían practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Esto es en la iglesia de Éfeso. Antes de recibir a Cristo, ellos eran hechiceros. Ellos practicaban la brujería. Y cuando ellos entonces conocen a Cristo, traen todos sus libros de magia y los queman, y tenían un alto costo, un alto valor. Además de ser hechiceros, de practicar brujería, encontramos que eran idólatras. Allí mismo lo vemos en el capítulo 19 de Hechos, versos 24 al 29. Dice el texto de la siguiente manera: porque un platero llamado Demetrio, que hacía plata, templencillos de Diana. Vamos a entender que eso es templencillos de Diana. Dice, daba no pocas ganancias a los artífices. O sea, él hacía multiplica, salsillito, cadenitas, con la figura de una mujer que se llamaba Diana en el tiempo, y la vendían y le daban mucho dinero a este señor llamado Demetrio, dice el texto bíblico. Y dice entonces que los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, o sea, el Demetrio se reunió con un grupo de personas que vendían cositas con la figura de Diana. Ellos se reunieron, dice el texto bíblico, y les dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestras riquezas, pero veis y oís que este Pablo, la expresión este Pablo es despreciativa. Este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. No son dioses los que se hacen con las manos. Solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a ser desacreditado, sino también que en el templo de la diosa Diana se está estimando en nada. Esto era en Éfeso. Eran muy idólatras. La gente que vendía estas cosas, cuando Pablo predicó sobre que Diana y estas imágenes no tienen ningún poder, esta gente se convirtieron a Cristo y ya nadie quería comprar las cositas que ellos vendían porque habían creído en Cristo. Entonces ellos se reunieron molestos y hablaron despreciativamente de Pablo. Esto pasó en Éfeso. Así que estas dos cosas, además de ser hechiceros, eran idólatras en Éfeso. Por eso cuando Pablo entra en el texto, Pablo les dice: ustedes tuvieron una necesidad de Cristo. Nosotros tuvimos necesidad de Cristo. Nosotros antes quizás éramos hechiceros. Quizás antes éramos idólatras. Quizás antes usted practicaba cosas indebidas. Pero al recibir a Cristo, usted deja de participar de esas cosas. Por eso el texto comienza, cuando lo leemos, en el versículo 1, lo leo ahora en la Reina Valera actualizada, y dice: en cuanto a vosotros, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿A quién se refiere cuando dice en cuanto a vosotros? ¿A quién se refiere? A los gentiles, a los extranjeros, a los que no eran judíos, porque Pablo era judío. Por eso él dice: en cuanto a vosotros estabais muertos en delitos y pecados. Y en el verso 2, en los cuales anduviste en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo. 1, príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. 2, y en otro tiempo todos nosotros, ahí se mete a los judíos, vivimos entre ellos
con pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente. Por nuestra naturaleza éramos hijos de ira como los demás. Ok. Primer lugar, Pablo aquí le muestra en el versículo 1 al 3 la necesidad humana de adquirir nueva vida. Es una necesidad. El brujo tiene una necesidad de tener una nueva vida. El idólatra tiene la necesidad de tener una nueva vida. Eso lo enseña el texto, ¿no? Y todo aquel que incurre en pecados, que no ha conocido a Cristo, necesita una nueva vida. Del versículo 1 al versículo 3, Él nos está enseñando que antes nosotros teníamos una vida pecaminosa, por lo tanto, tuvimos la necesidad de una nueva vida. Primero, vivíamos separados de Dios en prácticas de la naturaleza pecaminosa. ¿Qué dice el verso cuando dice, según las prácticas de los incrédulos del mundo? Así lo dice iniciando, ¿no? Dice, estáis muertos de delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué es la corriente de este mundo? Cristianos apegados a órdenes mundiales, apegados a valores, apegados a ideologías del mundo. Antes nosotros, como éramos mundanos, que no éramos cristianos, nosotros estábamos apegados a esas ideologías, a esos valores, a esas prácticas que la gente hace. Para darle un ejemplo, cuando usted no había recibido a Cristo, yo le aseguro a usted que usted, un día como hoy, se iba a la Plaza Bolívar y se llevaba unas ramitas para que el sacerdote le echase un poco de agua bendita. Y luego usted llegaba con esas palmas a su casa, las picaba o las recortaba y hacía crucecitas y las ponía detrás de las puertas o las ponía en las habitaciones. Esas eran cosas de valor cuando usted no era cristiano, cuando usted no entendía la Biblia, usted se dejaba llevar por las corrientes de este mundo. Hay prácticas de la corriente de este mundo que nosotros hemos dejado. Nosotros hemos dejado cosas que este mundo le ofrece a los inconversos y hoy nosotros las hemos dejado. Pero quizás hay cosas que no hemos dejado. Quizás hay cosas de la corriente de este mundo que la iglesia sigue practicando. Y es lo que tenemos que examinar. Ya somos cristianos. Ya nosotros dejamos la vida pasada. Pero la pregunta es en cuanto a la corriente de este mundo. Sí hemos dejado cosas de este mundo. Pero la pregunta es, nosotros como cristianos, hay cosas en las que estamos apegados, que son corrientes de este mundo, que todavía estamos haciendo. Esa pregunta se la responde usted. Hay cosas que hacemos que el mundo está haciendo y nosotros como iglesia también las estamos haciendo y son simplemente valores de este mundo, son ideologías de la gente, son costumbres de la gente, pero nosotros las practicamos y no son de Dios. Cosas que no son de Dios, que no tienen principio bíblico y nosotros las estamos haciendo. Entonces, antes nosotros vivíamos en esas prácticas pecaminosas de los incrédulos del mundo. También dice el texto, según la influencia de Satanás en las personas inconversas. Eso lo dice en el verso, vamos a leerlo. Dice, siguiendo la corriente de este mundo, luego dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos
de desobediencia. Aquí está hablando de antes, cuando estos no eran cristianos. El texto hace mención que había una influencia de Satanás en las personas inconversas. Cuando nos vamos allá a 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, inconversos, para que no les resplandezca el evangelio en sus vidas. O sea, la evangelización es una guerra espiritual. La evangelización es una lucha. ¿Por qué es una lucha? Porque cuando usted va a evangelizar a un inconverso, usted lucha porque el inconverso, el Dios de este siglo, lo va a cegar. Las personas inconversas están ciegas. El diablo les ha colocado una venda. Por eso es que es difícil cuando usted les entra, le dicen hoy no puedo, hoy no te recibo, hoy no te escucho, hoy no quiero nada, porque el inconverso espiritualmente está cegado. Es con la oración de usted, es con la búsqueda de usted antes de salir a evangelizar, que el inconverso que usted va a evangelizar es liberado de su cegadura, para que cuando usted lo evangelice pueda escuchar con libertad y pueda ser libre y pueda aceptar a Cristo como su Salvador personal. Entonces, según la influencia de Satanás, estábamos antes, cuando éramos personas inconversas. Siempre enseñamos que el inconverso puede ser poseído por el demonio. Enseñamos que el cristiano evangélico no puede ser poseído por demonios, porque una casa habitada por Cristo no puede ser habitada por un demonio. Es decir, Satanás y Cristo no pueden habitar juntos en su vida. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted tiene a Cristo y el demonio no puede habitar en usted. Lo que el demonio sí puede hacer en la iglesia es la influencia externa. El diablo sí puede lanzar dardos. ¿Qué es un dardo? Es una forma de pensar, es una ideología, es una corriente de este mundo que el diablo puede lanzar y puede depositar en la mente de los cristianos ideas para desviar a los cristianos de Cristo. ¿Qué pasa cuando un cristiano no conoce la Biblia? ¿Qué pasa cuando un cristiano no conoce doctrina? ¿Qué pasa cuando un cristiano no estudia la Biblia? ¿Qué pasa cuando el cristiano simplemente es salvo y se conforma con eso, pero ni siquiera lee la palabra? Cualquier corriente de este mundo, cualquier influencia, cualquier pensamiento, Satanás puede depositar en la mente de ese cristiano y desviarlo de la verdad y llevárselo a otra doctrina. Eso pasa. Cuando el cristiano que ha nacido de nuevo es débil, fácilmente la influencia de Satanás entra por otra religión y lo desvía. Por eso es que tenemos cristianos que fueron cristianos o sí aceptaron a Cristo de corazón, pero hoy en día se han desviado por recibir mala información en su mente, por no saber nada de la Biblia. Cristianos que hoy en día, por el error, por el mal entendimiento, por no estudiar las Escrituras, hoy están con los testigos de Jehová. Hoy están con los mormones, hoy están con los adventistas, algunos han caído de nuevo en el catolicismo, algunos han caído y se han vuelto atrás a prácticas que no deben hacer, porque se dejan influenciar en sus mentes por Satanás y por falta de conocimiento erran, por falta de conocimiento se desvían. Usted dice, no, yo soy cristiano, ya soy salvo, no me puedo desviar nunca. Sí, yo sé que está claro que eres cristiano y eres salvo, pero te puedes desviar a una doctrina no bíblica. Y recuerde que el que se encarga de buscar desviar a la iglesia de la doctrina cristiana es Satanás. Hoy vemos entretenimientos. Yo siempre he dicho, para mí el entretenimiento en las iglesias es una influencia de Satanás. ¿Por qué razón? Porque vemos que en las iglesias hay alabanzas y adoración en gran extremo. Hay danzas en gran extremo. Hay bailes en gran extremo. 2 horas de canto y alabanzas. Y cuando viene el mensaje son 15 minutos. Eso nunca estaré de acuerdo. Yo creo que de un culto lo más importante
para mí, como cristiano, como pastor, y para ustedes, es la enseñanza de la palabra de Dios, porque a través de ella usted se forma. Por eso es que usted le damos escuela bíblica dominical, 1 hora de clase, y le damos predicación, 1 hora de predicación, y le damos más palabras que adoración y la alabanza, porque nos interesa es formarlo a usted, adorar y alabar. Usted puede adorar y alabar en su casa, en su privacidad. Usted puede adorar con su estilo de vida en la calle, en todo lugar. Lo que nos interesa es que usted esté bien formado en la palabra del Señor. Dice luego en el versículo 6, la naturaleza pecaminosa en la personalidad humana. Aquí está, explica el texto bíblico que tenemos 3 enemigos, ¿no? Que es el sistema del mundo. El mundo atrae a los cristianos y lo aparta. Tenemos la influencia de Satanás, que también se deja convencer, se deja engañar, los guía. Y también tenemos algo que es nuestro enemigo cercano, es la carne de nosotros. La carne de nosotros, los deseos de nosotros, las cosas que nos gustan hacer, nos desvían y nos apartan del Señor. Pablo dice del 1 al 3 que bajo esta condición, los que estábamos merecíamos, el texto dice la ira, creo, ¿no? Éramos por naturaleza hijos de ira como los demás. En la versión de ustedes dice, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice igual. ¿Qué es ira? Cuando el texto dice que éramos hijos de ira, es que al vivir esta condición merecíamos el castigo de Dios. Cuando la Biblia nos hace referencia, en Romanos se utiliza la terminología ira, está hablando del castigo de Dios sobre el pecado del hombre. Cuando hace mención a la ira, está hablando entonces que por lo que nosotros hacíamos en el mundo, merecíamos el castigo de Dios, el juicio de Dios, porque lo que hacíamos al Señor no le agradaba. Esta era la condición humana en la que vivíamos nosotros antes de recibir a Cristo. Esto lo vemos del 1 al 3. Hay una gran necesidad humana para que el hombre busque la nueva vida en Cristo. Porque cuando vemos Venezuela, cuando vemos Valle de la Pascua, o cuando vemos la gente en el mundo, la gente está viviendo en hechos pecaminosos. Y la gente necesita la nueva vida en Cristo. La gente necesita a Cristo como su Salvador personal. No es posible que una semana como la que estamos iniciando hoy, que se ha tomado de manera religiosa, pero es bíblica, porque en el mes de Nisan, una semana, un domingo como hoy, Jesús entró a Jerusalén. Un día lunes llegó al templo y volcó las mesas y los que vendían, porque habían agarrado el templo en negocio propio y derribó el día lunes todo lo que estaban vendiendo fuera del templo. Y luego el día martes encontramos que los líderes religiosos, los fariseos y los saduceos confrontaron a Jesús el día martes y entonces Jesús los enfrentó. Vemos un día miércoles donde Jesús tuvo un tiempo de reposo y descanso con sus discípulos, pero vemos que los fariseos y saduceos estaban maquinando cómo entregar a Jesucristo, y ahí entró Judas e hizo negocio con ellos y vendió a Jesús por unas monedas de plata. Luego vemos el día jueves, Jesús en el Getsemaní es llevado prisionero ese día jueves y es encarcelado, y pasa ese jueves y parte del viernes, donde es entrevistado por el Sanedrín. Lo entrevistan y el Sanedrín lo declara que es injusto, que no es justo. Y luego lo llevaron a los líderes políticos para que entrevistaran a Jesús, pero los líderes políticos dijeron: no hallamos en él ninguna culpa, vemos a este hombre inocente. Es decir, las autoridades del gobierno declaró a Jesús justo, pero los religiosos lo condenaron.
Recuerden ustedes que en la fiesta judía llevaban un cordero, y para que el cordero fuese sacrificado el día viernes, tenía que ser probado lunes, martes y miércoles. Tenía que ser verificado que ese cordero fuera justo para ser sacrificado luego el día viernes. Vemos que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Jesús fue declarado injusto por los religiosos, pero declararon justo a un cordero que por tradición todos los años sacrificaban religiosamente. Y entonces vemos un sábado donde hay un estado de reposo después de la celebración de la Pascua. Después vemos la fiesta de los panes de levadura, y ese sábado, en ese día de reposo, Jesús en la tumba. Pero luego llega la fiesta, las primicias, un domingo, y vemos a Jesús que resucita a los muertos. Por eso es que Jesús es nuestra primicia, el primero en resucitar. Esta verdad nosotros la creemos por la Biblia, pero hoy en día, ¿qué es lo que hace la gente a partir del viernes hasta a partir del próximo lunes? Nadie se acuerda de Cristo. Van a mojar unas ramitas en la iglesia, le echan una agüita y luego se van para sus casas a beber aguardiente, luego se van para sus casas a preparar sus carros, para irse a los campos, para irse a la playa, para irse a pasear, para tener una semana de disfrute, una semana para su carne, sin Dios, lejos de Dios, haciendo los pecados de este mundo. La gente busca la libertad de la Semana Santa para practicar hechos pecaminosos, pero nadie se acuerda del Señor. Y si vamos a la Biblia, hoy debería ser un día donde nosotros nos acordemos de Dios y dediquemos la semana, porque todos están libres de sus trabajos, dedicarnos a buscar al Señor, pero no lo hacemos. Saltamos ahora al versículo 4 y 5. Me tardé algo en el versículo 1 al 3. En el versículo 4 y 5 lo leemos. Pero, yo siempre le he dicho que siempre hay un pero, ¿no? Siempre que usted dice algo, usted puede hablar algo de alguien y decir, no, esta persona es muy buena, trabajadora, correcta, pero usted siempre dice, pero, ¿verdad? Siempre hay un pero para alguien. En este pero significa una conjunción de contraste. Aquí dice, pero Dios es el personaje principal, el Rey de Reyes, Señor de Señores, quien es rico en misericordia. A causa de su gran amor con que nos amó, ya sabemos cómo fue ese amor. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Estando nosotros muertos en delitos y pecados, en nuestra condición de perdidos, merecíamos la ira de Dios, merecíamos el castigo de Dios, condenados para siempre, sin entrada al cielo, sin salvación, condenados al infierno. Y dice que Dios en su gran amor, el versículo 5, versículo 5, sí, dice, nos dio vida. Dice así en su Biblia, nos dio vida. ¿Juntamente con quién? Con Cristo. Por gracia sois salvos. Vean, esta palabra, yo sé que nosotros no conocemos de las terminologías griegas. Recuerden que la Biblia se escribió en griego. Y la palabra griega aquí, que se usa para o dio vida, hace referencia a hizo vivir. Imagínense ustedes un cuerpo en la tumba. Imagínense un cuerpo en un ataúd. Y de repente usted le habla y el cuerpo recibe vida. Algo así Jesús hizo con nosotros. Dice, Él nos dio vida, Él nos hizo vivir cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Pero lo que quiero explicarles es, como se escribió en el original, se habla que se escribió algo que se llama el aoristo activo indicativo. No se aprenda eso. Yo lo estoy comprando, pero no se aprenda eso. Aoristo activo indicativo. Tercera persona del singular. Cuando hablamos tercera persona del singular, la tercera persona es yo, tú, él. O sea, fue él. Fue él que nos dio vida.
Es decir, acción ejecutada una vez y para siempre por Cristo para los creyentes. Ahí es la palabra sozo, de ahí viene esa palabra griega que aparece más de 110 veces en el Nuevo Testamento, que habla de salvación, de dar vida. Lo que quiero decir es que el texto resalta que fue Él, no nosotros. Es lo que quiero mostrar. No nosotros obtuvimos vida. No nosotros obtuvimos vida por nuestro esfuerzo. No nosotros obtuvimos vida por hacer cosas buenas. No nosotros obtuvimos vida porque nosotros recibimos a Cristo. No. El texto dice, Él os dio vida cuando estaban muertos en delitos y pecados. Luego dice el texto, por gracia sois. La palabra salvo no es escrita en aoristo, sino que la palabra salvo, sois salvos. ¿Cuántos son salvos aquí? A ver, cuando dice el texto, sois salvos, esto es escrito en algo que se llama el verbo imperfecto. Perfecto. Imagínense, ¿qué significa un verbo perfecto? Un verbo perfecto, pero este verbo perfecto ahora no está en activo, sino está en pasivo. ¿Qué significa esto de que está en pasivo? Cuando dice salvos, se refiere a nosotros. Salvos, se refiere a nosotros. Que nosotros en un estado pasivo, sin hacer nada, recibimos la salvación. Por eso dice el texto, por gracia soy salvo. Por eso más adelante dice, no es de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo. La salvación no es por tu esfuerzo. Y esto a muchos cristianos hoy en día les cuesta entenderlo. Cristianos que viven en que ellos colaboran con Dios en su salvación y que ellos en lo que hacen pueden ayudar a Dios a ser salvos. Y la Biblia dice que usted es salvo desde el día que usted recibió a Cristo como su Salvador personal. Usted es salvo. Eso lo dice la Escritura. Entonces vemos estos textos, os dio vida Cristo a nosotros. Después dice, sois salvos. Usted pasivo recibe la salvación. Versículo 4. Dios es rico en perdonar y mostró su gran amor para con los perdidos. Versículo 4. Versículo 5. Dios le mostró su gran amor cuando estaban destruidos en los pecados. Vean, un muerto no tiene movilidad. Un muerto no tiene espíritu. Y la Biblia compara al inconverso como un muerto. ¿No dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte? ¿No dice la Biblia por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios? La Biblia compara al inconverso como un muerto. El inconverso está muerto. O sea que un muerto puede hablar. Usted va al cementerio y le predica a los muertos. Vaya. ¿Qué va a decir la gente? Usted ya se metió a las tumbas, ya va a decir a las tumbas, épale, Cristo te ama, arrepiéntete. ¿Usted cree que ese muerto va a responderle? Y si le responde, usted no se queda ahí. La carrera que pega es grande. Entonces, si el texto dice que nosotros estábamos muertos, usted no podía responder nada. Por eso es que el que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Por eso es que cuando usted confiesa, el que lo impulsa a usted para confesar es Dios. Es Dios el que nos mueve a tomar la decisión por Cristo. Porque estamos muertos. Dios te hace vivir para que tú conozcas a Cristo como tu Salvador personal. Entonces, del versículo 4 y 5, ¿de qué hablamos? Cuando dice Dios es su gran amor, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? Cuando a alguien le preguntan, dame la definición de amor. Siempre la persona dice que el amor es un sentimiento. Entonces, el sentimiento de Dios, que es el amor, nos otorga una nueva vida en Cristo, gratis. Es gratis, hermano. Es gratis, amigo.
Hay una necesidad humana en la primera parte. En la segunda parte, el sentir de Dios es que te amó mucho y dio a su Hijo por ti en la cruz. Ignoramos esta semana y religiosamente hacemos algunas cosas religiosas, pero no tomamos en serio que debemos recibir a Cristo como nuestro Salvador. En tercer lugar, hay una oferta. Cuando usted sale a comprar, ¿qué busca usted? En este tiempo yo creo que buscamos una oferta. Usted camina toda una mañana buscando unos zapatos y usted anda por toda la zapatería buscando dónde consigue usted la oferta más barata. Y como seres humanos, vean cómo somos seres humanos, porque como seres humanos queremos lo más barato. Esa es la carne humana. O usted compra lo más caro. Y más si se lo regalan, mejor todavía. Están regalando zapatos en el centro comercial Traqui, en el local número 4. Le aseguro que todos ustedes se me salen del culto y se van para el Traqui, porque están regalando zapatos. Vean, esa es la naturaleza humana. La naturaleza humana no le gusta dar. La naturaleza humana le gusta recibir. Pero cuando usted recibe a Cristo como su Salvador personal, Cristo debe cambiar la naturaleza humana. Y ahí usted aprende que es mejor dar que recibir. Y entonces cuando un cristiano madura y crece espiritualmente, entiende que cuando él da, Dios entonces le va a gratificar lo que ha dado. No dice que viene bienaventurado el que siembra o el que presta al pobre, algo así dice, ¿no? Que en el día malo lo librará ¿quién? Jehová. Pero a veces vemos a un pobre en la calle y hacemos como el publicano y el sacerdote. Lo vemos y pasamos de largo. Lo vemos y pasamos de largo. Pero el samaritano entendió que es mejor dar que recibir. El tercer punto es la oferta. Dios nos da una oferta de salvación y sabe que es gratis, que bello es Dios. Porque si tuviésemos que pagar algo, nadie se salva. Dios nos dio la salvación gratis, por eso dice el texto. Y juntamente con Cristo nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. Me faltó explicar esto. Hay tres cosas que ocurrieron el día que usted recibió a Cristo. ¿Cuál fue la primera? Él os dio vida. Pero con Él os dio vida sucedió otra cosa. Dice, Él nos resucitó. Pero es que yo no estoy muerto todavía, dirá usted. Usted resucitó para una nueva vida, porque estaba muerto y ahora está vivo, porque Cristo lo resucitó. Y entonces ya usted tiene esa resurrección permanente. ¿Qué otra cosa dice el texto que hizo? Lo hizo sentar en los lugares celestiales. Usted, después que recibió a Cristo, ahora usted tiene comunión con Dios. Usted puede entrar directo y a donde está Dios y hablar con Él. No como María le explicaba en la mañana de hoy, como el sacerdote le amarraban una cuerda en el pie y entraba a tener comunión con Dios por todo el pueblo, y el único que podía entrar era el sumo sacerdote. Si ese hombre había entrado con pecado, caía muerto, y lo sacaban con el mecate y lo jalaban y decían, entró mal con Dios. Pero ahora no existe eso. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el velo del templo, el velo se rasgó en dos. Y dice en la Escritura que ahora hay libertad para todo el mundo para entrar al lugar santísimo, entrar a la presencia de Dios, porque usted está sentado juntamente con Cristo en ese lugar donde está Cristo sentado, en el trono de Dios. Entonces, pastor, pero yo no me he muerto para ir al cielo. No, ya usted está en la presencia de Dios, ya usted está sentado con Dios. Pero luego la oferta la menciona en el versículo 8. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, porque es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Yo siempre he dicho, gracias mi Dios, porque la salvación es por obra
¿Por obra? La salvación es por fe, no por obra. Porque si fuese por obras, entonces podría decir mi hermana María Castro y Rosa Reyes, ya hice obras hoy porque dirigimos y estamos más cerca de Dios. Porque con las obras estamos mejor con Dios que los demás. Y no es así. Somos salvos por la gracia de Dios. Es un regalo gratuito. Jesucristo nos dio vida eterna. Él porque Él quiso. Y Jesucristo nos dio vida gratuita sin nosotros hacer nada. Por eso es que cuando usted recibe a Cristo, no lo hace porque usted quiso. Lo hace porque lo tocó el Espíritu Santo. Lo hace porque el Espíritu Santo lo puso a hablar. Lo hace porque el Espíritu Santo lo puso a confesar. Porque la salvación de principio a fin es obra del Señor, dice la Escritura. Cuando hablamos del sozo o de la salvación es algo que ocurre en 3 etapas. Usted recibe a Cristo y es salvo. Ya no es condenado. Ya usted es salvo eternamente y eso no se lo quita a nadie. Pero seguimos siendo pecadores y en el camino se da la santificación. Y dice la Biblia que el que nos ayuda en la santificación es el Espíritu Santo. Y luego viene una parte final que la Biblia llama glorificación. ¿Qué es la glorificación? Cuando usted venga a Cristo y usted vuele y usted en las nubes, Cristo lo va a transformar. Y allí es la glorificación, porque ya usted va a ser perfecto y sin pecado. Y ya no vamos a tener más luchas con el pecado, porque vamos a vivir para siempre con Cristo en su gloria. Entonces, esto es la salvación. Es una oferta de Dios. Por último, en el versículo 10. El hombre debe dar una respuesta. Hay que dar una respuesta. En el carácter humano debemos evidenciar que somos cristianos. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta humana al recibir la nueva vida está en el versículo 10. Porque somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús. Vean, ya usted y yo fuimos creados. Ustedes saben 2 de Corintios 5, 17. ¿Se lo saben? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es un hecho. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El antes de Cristo muere y hay un después de Cristo, una nueva criatura. Cuando el texto dice que somos creados en Cristo para hacer buenas obras, Dios nos ha creado nuevas personas para mostrar un estilo de vida diferente. Ahora, el estilo de vida diferente no es lo que te salva. El estilo de vida diferente tú lo haces es porque tienes a Cristo. Pero el estilo de vida diferente no te salva. En los cristianos hay cristianos que son más diferentes que otros. Hay cristianos que tienen mejores conductas que otros. Y todos son cristianos y todos son salvos. Y todos tienen vida eterna. Hay cristianos que se portan unos mejor que otros. Hay cristianos que hacen cosas indebidas y son cristianos. Todos son salvos. Pero en el estilo de vida, unos y otros somos diferentes. Unos y otros en el comportamiento somos diferentes. Y la Biblia dice que hemos sido creados para buenas obras, para ser diferentes. Luego dice, Dios nos preparó a nosotros en tiempo atrás para que seamos distintos al mundo. Cuando el texto dice, en el mismo verso dice que Dios preparó de antemano. La palabra antemano es antes de nosotros ser creados, antes de la fundación del mundo, para que anduviésemos en buenas obras y seamos distintos. Entonces, ¿qué quiero explicar con
todo esto cuando les enseño sobre esta terminología, que nosotros no somos salvos por obra. Porque te voy a decir algo. Escucha, pega las orejas. Hay personas inconversas que por valores éticos aprendidos a nivel secular se portan mejor que algunos evangélicos y no son salvos. ¿Me entendió? Ay, ay, ay. Esa es una verdad. Hay gente inconversa que se porta mejor que algunos evangélicos. Y los evangélicos son salvos por gracia, por regalo de Dios, no por obras, porque si fuese por obras, nos perdemos toditos. Pero hay gente inconversa que se porta mejor que un evangélico, y hay gente en otras religiones que son falsas, porque no tienen una doctrina sana, que por valores éticos aprendidos se porta bien. Hay gente aquí en la iglesia que han aprendido el matrimonio y se casan y son fieles y se mueren y han sido maridos de una sola mujer. Y muchas de esas personas, han sido maridos de una sola mujer, y aún familiares nuestros inconversos, porque los padres les han enseñado buenos valores y buenos principios. Hay gente que practica la fidelidad del matrimonio sin ser evangélico, porque los padres le han dado una buena educación, pero no son salvos porque no han recibido a Cristo como su Salvador personal. La persona recibe a Cristo cuando es movida por el Espíritu Santo, y la persona recibe al Señor, y el que va a ser salvo va a oír el Evangelio, va a abrir su oído porque Cristo va a obrar para que abra su oído, va a aceptar al Señor y va a ser salvo. Recuerden, la salvación no es por obra, pero el texto dice que nuestra respuesta debemos portarnos como agrada a Dios, porque Dios nos manda a dar buenos frutos. Por sus frutos los conoceréis. Termino. Dado que la gente vive en una depravación pecaminosa, estoy hablando de la gente en el mundo que viven en feriados, emparrandados, embonchados, pensando en el disfrute de la carne. El hombre vive de esa forma y va camino a la condenación, a la destrucción. Es importante que le demos a conocer a la gente por medio de la evangelización de la nueva vida. Es importante que usted evangelice para que la gente conozca la nueva vida en Cristo, porque la gente va camino a la perdición. En segundo lugar, la condición espiritual humana está muerta, ya se lo dije. Usted está vivo porque Cristo te dio vida. Pero tu familiar que no ha recibido a Cristo está muerto. Y no va al cielo si no acepta a Cristo. Usted aceptó a Cristo y está vivo. El que está muerto espiritual no puede hacer nada. Ya les dije, el muerto en un ataúd no puede hacer nada. Igual que la persona viva que anda por la calle. Si está muerto no puede hacer nada espiritualmente. Por ende, el amor de Dios es el que decide salvar a una persona. Esto le cuesta entenderlo a la gente. Oye, usted y yo somos salvos porque Dios fue el que decidió que nosotros fuésemos salvos. Permiso, yo no quería que se me cayera, porque no quería agarrar y se me cayó un poco. Lo que quiero decir es que tu salvación no fue porque tú dijiste acepto a Cristo, no. Tu salvación es porque detrás de ti alguien te impulsó para que tú dijeras acepto a Cristo. Y ese es el Espíritu Santo. Recuerden, la salvación completa es de Dios. Usted está muerto, usted no puede hablar. Y es Dios el que te dio la voz para que hablaras y aceptes a Cristo.
Si sumamos todas las cosas buenas que hemos hecho en la vida y solo hemos fallado en una sola, ¿qué pasa? Estás perdido. No te puedes salvar. Imaginemos que tú tengas 50 años y en 50 años hayas hecho 59,000 cosas buenas. Hiciste una mala. En esas 59,000 hiciste una mala. Ya estás perdido. Estás condenado. No puedes ser salvo. Para ser salvo por obras de una persona, tiene que hacer toda su vida todo bueno y nada malo. Con hacer una solita, estás condenado. Por eso que la salvación es un regalo del Señor. La salvación es un regalo de Dios. Hemos sido creados en una nueva vida con Cristo para que nuestra respuesta sea mostrar al mundo un estilo de vida diferente. Repito, nótese, no somos salvos por obras, pero sí para hacer buenas obras. Termino con dos preguntas. ¿Cómo era su vida sin Cristo? Les doy 10 segundos. Los 10 segundos para que lo piensen, no para que lo digan. ¿Cómo era su vida sin Cristo? Piensen lo que usted hacía. A veces uno en el mundo hizo cosas muy malas. Muy malas. Y usted se acuerda de eso y nos acordamos de eso. Pensamos cómo era nuestra vida sin Cristo. ¿Qué hizo Cristo por usted? Estando muerto en su delito y pecado, le dio vida. Gracias a Dios porque nos dio vida. Como somos todos nosotros, ¿verdad? Nos equivocamos, somos diferentes unos al otro, somos rebeldes, pecamos, hacemos cosas indebidas. Todo lo que somos nosotros. Y Dios nos dio vida. En una semana como esta, nos dio vida por nosotros para salvarnos. Y no queremos reconocer que nosotros somos malos y que Cristo es bueno. La Biblia dice, no hay bueno ni siquiera uno. Si pregunto quién es bueno, nadie puede decir yo soy bueno, porque el único bueno es Cristo Jesús. Pero cuando usted recibe a Cristo, entonces Dios lo ve a usted, por medio de Cristo, lo ve bueno. Hasta en eso Dios es bondadoso con nosotros. Después que nos dio vida, la pregunta es, ¿cómo se debe mostrar en su andar diario la nueva vida en Cristo? Siendo diferente. Otra pregunta, ¿la iglesia marca la diferencia entre la vida sin Cristo y ahora que tiene Cristo? Pregunta para la iglesia. La iglesia marca la diferencia ante el mundo que no tiene a Cristo. La iglesia evangélica de hoy marca la diferencia. Que la gente inconversa dice, los evangélicos son diferentes. Deberían, dice mi hermana. En algunos casos, los creyentes no marcan la diferencia con la gente del mundo. En algunos casos, hay creyentes que actúan en corrupción. Hay creyentes que actúan en avaricia. Hay creyentes que actúan en ladronismo. Hay creyentes que actúan en mal testimonio. Y cargan Biblia debajo del brazo. Y la gente, cuando los ve, dice, pero ¿y qué es? No, es un decir de la gente. ¿Y qué es evangélico? ¿Quién dice eso? Los inconversos. ¿Sabe a quién le llegan siempre? A los líderes, lamentablemente al pastor. Cuando a mí me dicen, pastor, no que me digan a la orden, ¿en qué le puedo servir?
Y me dice, allá en su iglesia se congrega María Joaquina Petra Crespo del Carmen. Su cabeza, sí, ella se congrega. Y yo meto la pata. Pero no la expresión pata, meto el pie. Porque Dios sí, allá está. Allá dirige, canta, predica, es líder. La persona me dice, ay, no creo, porque esa persona trabaja en la junta comunal y se agarró una bombona de gas. Esto es un ejemplo, ya esto no sucedió, pero es un ejemplo. Por eso yo pregunto, marcamos la diferencia como iglesia ante los ojos del mundo de que somos diferentes, de que tenemos obras diferentes, es lo que se quiere, es lo que debemos hacer, es lo que Dios busca y esa es la enseñanza. Por eso que el texto tiene 4 etapas: la necesidad humana de adquirir nueva vida, el sentimiento de Dios en otorgarnos la nueva vida. Luego vemos que la oferta de Dios es gratuita en darnos nueva vida. Y luego vemos la respuesta humana al recibir la nueva vida es mostrarla. Y queremos que la gente del mundo hable bien de nosotros por el testimonio de todos nosotros. Amén. Amén. Bueno, que Dios les bendiga. Son 10 versículos. Ojalá hubiese más versículos. Tuviera más versículos, compartiera más. Que Dios les bendiga y les guarde.